Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la segunda epístola de Pedro, capítulo 1 y versículo 2, donde dice: Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Nótese que es la salutación a los destinatarios propia también de la forma epistolar de aquel entonces, ya que es hecha con un deseo personal de bendición que hace descansar en la gracia y la paz procedente ambas de Dios. De esta manera el tema general de la epístola hace notar, desde el momento del inicio, las dos palabras, gracia y paz. Y note que están plenamente vinculadas con el Evangelio de la paz, como nos señala Efesios capítulo 6 y versículo 15. Y también se dice que Cristo es nuestra paz, Efesios capítulo 2, versículo 14. Y note que ambas están vinculadas a la gracia en el modo de salvación, Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9, en donde Jesús, mediante su obra, hizo la paz, Efesios capítulo 2, versículo 15. Y lo hizo anunciando las buenas nuevas de paz para todos, Efesios capítulo 2, versículo 17. Como se hizo notar en la salutación de la primera epístola, la gracia es uno de los dos elementos manifestantes del amor divino, que se expresa bien en misericordia, como el amor en extensión, es decir, el amor que ama plenamente y que lo hace para otorgar favores propios del ágape divino, al compadecerse del sufrimiento humano. Esa es la razón por la que los ciegos de nacimiento clamaban a Jesús diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Mateo capítulo 9 y versículo 27. Ese amor expresado en misericordia se extiende para amar en todo tiempo, y de ahí que, en medio de la destrucción de Jerusalén a causa del pecado del pueblo, por medio de los babilonios, el profeta diga: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias, nuevas son cada mañana. Lamentaciones capítulo 3 y los versículos 22 y 23. La gracia es el amor que desciende hasta la condición de miserable, y de ahí que cuando se habla de gracia haya un acompañamiento de descenso, como ocurre con la gracia de Jesucristo, que se hace pobre siendo rico. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. La gracia es el amor que obliga a Dios a descender al encuentro del hombre en Cristo Jesús. Y nada mejor usado que el verbo obligar para referirse a la expresión de la gracia. Dios se obligó a sí mismo para venir al encuentro del pecador en el plan de salvación, producido en la voluntad de Dios antes de la creación. La segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 9 dice: Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Dios ama por razón de vida, ya que una de las perfecciones de la vida de Dios es el aspecto de la naturaleza divina en el amor. La primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 8 nos dice: El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios, por tanto, no es amor porque ama,
sino que ama porque Él es amor. Para expresarlo en forma absoluta, a Dios le va la vida si dejase de amar, ya que su propia naturaleza le condiciona al amor. Sobre todo, en esta epístola, la gracia alcanza la importancia plena como causa y razón de la salvación del hombre. Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9, donde dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por tanto, solo es posible la salvación por la gracia. La fe es el medio instrumental para alcanzarla, pero de ningún modo, ni razón, ni causa de ella, ya que la gracia que salva al hombre lo hace para todo el proceso de la salvación, y es por gracia que Dios justifica al hombre. Tito, capítulo 3, versículo 7 dice: para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, ya que de esa manera cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos capítulo 5 versículo 20. Por cuya gracia Dios envía a su Hijo y lo hace para salvar al pecador. La salvación es la esfera de la santificación, ya que solo es posible por gracia. La gracia de Dios provee de lo necesario para que el cristiano pueda vivir una vida de santidad y llevar a cabo el servicio que Dios le ha establecido. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10, dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. De la misma manera, la culminación plena de la salvación consistente en la glorificación del salvo será una operación de la gracia, cuando nos dice en la primera carta de Pedro capítulo 1 y versículo 13: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La gracia es la fuente de la bendición para el cristiano, y es que por eso Santiago dice que, aun en las situaciones más difíciles, como pueden ser las pruebas, Dios da mayor gracia. Santiago, capítulo 4, versículo 6. Y junto con el deseo de la administración de la gracia para cada creyente, está también el deseo de la paz, como bendición procedente de Dios, del Dios de paz. Filipenses, capítulo 4 y versículo 9 nos dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. La gracia es la causa y también la razón suprema de todo bien, de la que también mana la paz para el disfrute y la experiencia de la vida cristiana. De otro modo, la gracia es la fuente y la paz el resultado de los dones y bendiciones que emanan de ella, ya que la paz fue el admirable regalo que Jesús dejó a los suyos y por extensión a todos los salvos durante la última cena, como nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz allí adquiere dos sentidos. Veamos. El primero, el de relación, en el cual Jesús asegura que ha dejado hecha la paz con Dios. Aquel estado de enemistad propio del pecado quedó cancelado en la obra de reconciliación. Y en segundo lugar, el de experiencia, ya que el Señor llama a vivir su propia paz, la que como hombre
experimentaba en medio del conflicto de la última noche. La paz de Dios inunda el corazón del salvo y lo hace mediante la acción del Espíritu Santo que la produce en él. Gálatas, capítulo 5 y versículo 22 dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y Filipenses capítulo 4 y versículo 7 dice: Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. De ahí que se demande solemnemente que cada cristiano se aplique a la conservación de la unidad corporativa en Cristo, que es el vínculo de la paz. Efesios capítulo 4 y versículo 3. La salvación por medio de la regeneración convierte a los creyentes en pacificadores, que lo hace bienaventurados y les permite además manifestar la condición de hijo de Dios. Mateo capítulo 5 versículo 9 nos dice: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Sin embargo, el pacificador es aquel que vive la paz y por tanto la busca y lo hace insistentemente, ya que es el que la procura y la promueve. Paz en el concepto bíblico también tiene que ver con una correcta relación con Dios. El que ha sido justificado por medio de la fe está en plena armonía con Dios y siente la realidad de una paz perfecta que sustituye a la relación de enemistad anterior a causa del pecado. Romanos capítulo 5 y versículo 1 nos dice: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Note que el Señor vino al mundo con el propósito de matar las enemistades y además de anunciar las buenas nuevas de paz, como señala Efesios capítulo 2 y los versículos 16 y 17. Así pues, la demanda para el creyente en una vida de vinculación con Jesús no puede ser otra que su mismo sentir. Filipenses capítulo 2 y versículo 5 nos dice: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Por tanto, la paz es una consecuencia y una experiencia de la unión vital con Cristo, ya que la identificación con Él convierte al creyente en algo más que un pacífico, lo hace un pacificador. Y esto es la forma natural de quien vive la vida que procede del Dios de paz. La primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 33, dice: Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. El desarrollo visible de su testimonio discurre por una senda de paz, por cuanto sus pies han sido calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Efesios capítulo 6, versículo 15 nos dice: Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La santificación se desarrolla en una vida de paz, por cuanto es una operación del Dios de paz. La primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 23, nos dice: Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irrepresibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, no se trata de aspectos religiosos o de teología intelectual, sino de una experiencia vivencial y cotidiana que se expresa en muchas formas y además hace visible en ellas esa realidad. El pacificador manifiesta esa condición porque anhela la paz con todos los hombres y hace todo cuanto le sea posible por estar en paz con todos,
como señala Romanos capítulo 12, versículo 18. Y además siente la profunda necesidad de seguir la paz. Hebreos capítulo 12, versículo 14. También el pacificador anhela predicar a todos el Evangelio de la paz. Efesios capítulo 6, versículo 15. Ya que siente que Dios le ha encomendado a anunciar a todos la paz que Él hizo en la cruz y procura llevarlo a cabo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 20. Ya que modela su vida conforme al príncipe de paz, que busca a los perdidos. Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Y además restaura al que ha caído, ensuciando parcialmente su vida espiritual. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 12. Y eso los hace bienaventurados, porque solo ellos pueden ser llamados hijos de Dios, un título de honor superior a cualquier otro, ya que Dios reconoce a todo el que cree en el Hijo como su Hijo, suyo. Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 12. Pero a estos a quienes Dios reconoce como sus hijos, el mundo debe conocerlos por su conducta pacificadora, que expresa la participación en la divina naturaleza como hijos de Dios de paz. Capítulo 1, versículo 4. Ya que quienes lo observan deben también de descubrir en ello el carácter del Dios de paz. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 17. Estos que experimentan en ellos la nueva vida de que fueron dotados en la regeneración, ellos buscan y viven lo que Dios hizo en ellos, esto es, la verdadera paz, ya que son creyentes que tal vez hablan poco de paz, pero sin embargo viven esa experiencia. No son conflictivos, buscando agrandarse a ellos mismos, sino que son capaces de renunciar a sus derechos con tal de mantener la paz. Y note que no transigen con el pecado, pero buscan al que ha caído para restaurarlo a la comunión con el príncipe de paz. La paz de Dios se ha hecho vida en ellos, gozándose en esa admirable experiencia. No hay dificultad ni problema que logre inquietarlo en su vida cristiana. Por tanto, al no estar ellos inquietos, no son medio de inquietar a otros, sino todo lo contrario. El que ha experimentado la realidad de la paz de Dios en su vida es un pacificador. Si no procura la paz y la sigue, debe de preguntarse si ha tenido alguna experiencia personal con el Dios de la paz. La diferencia entre un cristiano normal y un pacificador es que el primero suele hablar de Dios y su obra de paz, y el segundo vive al Dios de paz de tal modo que no necesita palabras para hablar de ella, expresándola a todos con su estilo de vida. El apóstol desea que esas bendiciones no estén limitadas, sino que sean multiplicadas. El tiempo auristo en el verbo junto con el optativo expresan primero la procedencia de la bendición. Dios es el agente implícito de ella y, en segundo lugar, el operativo infiere un deseo personal. Quería que tuviesen las bendiciones de la gracia para toda experiencia de sus vidas, incluyendo, como es lógico, los momentos de tribulación y las persecuciones donde la manifestación de la gracia resulta necesaria. Pero también, al mismo tiempo, deseaba que pudiesen experimentar la paz en la máxima dimensión posible. Añade, el deseo de bendición al alcance, operatividad de las virtudes en el conocimiento de Dios
y de nuestro Señor Jesús. El sentido de conocimiento es algo profundo que podría traducirse como pleno conocimiento. Y no cabe duda que la frase es un tanto difícil. De ahí que en alguna alternativa de lectura aparezca, por ejemplo, en el conocimiento de nuestro Señor, ya que el conocimiento supremo del cristiano tiene siempre como objetivo a Cristo. No se trata de un conocimiento completo sobre la doctrina, sino sobre la comunión con la persona. El conocimiento de Cristo permite al creyente disfrutar de la gracia y además de experimentar la paz con Dios y la paz de Dios. Pero el conocimiento de Jesucristo junto con el del Padre es la base de la vida eterna. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Note que en ocasiones el sentido de conocimiento tiene que ver con la verdad divina, como nos señala Efesios capítulo 1, versículo 17 y Colosenses capítulo 1, versículo 9. Sin duda que la salvación no se alcanza por conocimientos intelectuales, sino por la obra eficaz que la palabra opera en el inconverso, especialmente en relación con la fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Por tanto, el apóstol exhorta continuamente en la epístola al conocimiento de Jesús, de modo que se cierra el escrito con el mismo deseo, como se considerará entonces, cuando dice que, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 18. De modo que cuando más se conoce virtualmente a Dios y a Jesucristo, mayor es la operación que la gracia produce en el creyente, base por otro lado y fundamento de la salvación. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, el Señor, por medio de su poder divino, ha dado todas las cosas que tú y yo necesitamos y que están relacionadas con la vida. Es decir, que viven plenamente. Yo no sé en cuanto a ti, amigo y amiga oyente, pero a mí siempre me ha gustado vivir plenamente y completamente. Yo quiero vivir eso y no quiero decir que no quiero vivir de la forma en que el mundo piensa en cuanto a lo que debe ser la vida y la forma en la que debemos de divertirnos, ya que podemos gozar de la vida plenamente, pero eso debe de ser en santidad, ya que uno tiene problemas cuando deja la santidad de lado y se goza en la carne. Y aquí se habla de las cosas que permanecen a la vida y a la piedad. No diga, amigo y amiga oyente, que Dios no ha arreglado las cosas para que tú puedas vivir la vida que Él te ofrece y lo hace gratuitamente a todo aquel que viene a Él. Y lo hace por fe, creyendo en la obra salvífica que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Para ello, tú debes de venir a Él en arrepentimiento, pero también abriéndole tu corazón para que Él pueda obrar en tu vida. Te animo, por tanto, a que puedas abrir tu corazón e invitarle a Jesucristo a que venga a tu vida. Ora conmigo si nunca antes la has hecho esta oración que voy a hacer y repite conmigo y di: Señor Jesucristo, te confieso que he vivido una vida como a mí me parecía que era una vida buena, una vida divertida, una vida de diversión, en las cuales hice cosas que no debiera de haber hecho. Y también te confieso que cuando todo ello pasaba, me quedaba vacío o vacía. Por ello te pido perdón por todos mis pecados, los cuales me arrepiento de ellos y te recibo ahora
como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.